Hola, en este video vamos a explorar algunos ejemplos de supremos e ínfimos en unos ejemplos particulares. Nuestro primer ejemplo va a ser en el orden usual de los reales. Vamos a tomar B como el intervalo abierto 2, 5, el cual es un conjunto no vacío. Recordemos que el intervalo abierto 2, 5 corresponde al conjunto de los números reales que son mayores estrictos que 2 y menores estrictos que 5. Eh, 2 es cota inferior de B. ¿Por, ¿Por qué? Por definición de este intervalo, todos los elementos x del intervalo son mayores estrictos que 2. En particular, 2 es menor o igual que cualquier elemento de dicho intervalo. Muy bien. 5 es cota superior de B. Por una razón similar, por la definición de dicho intervalo, todos los elementos x de este intervalo son menores estrictos que 5. En particular, 5 es mayor o igual que cualquier elemento de dicho intervalo. Como ejercicio queda escribir un poco con más detalle la demostración de estos dos hechos. Muy bien. Veamos entonces que 2 es el ínfimo de este conjunto. Tomemos Y, cualquier cota inferior de B en los reales. Veamos que Y es menor o igual que 2, es decir, 2 es la mayor de las cotas inferiores de B. De lo contrario, como el orden usual en los reales es un orden total, Eh, si Y no es menor o igual que 2, lo que tenemos es que 2 es menor estricto que Y. Por otro lado, si Y fuera mayor o igual que 5, entonces en particular tenemos que Y es mayor que 4, donde 4 es un elemento del intervalo abierto 2, 5. De esa manera, tenemos que tenemos como consecuencia de la tricotomía del orden en los reales, como y es mayor que 4, entonces no tenemos que y es menor o igual que 4. Pero como 4 es un elemento del intervalo abierto 2, 5, entonces esto lo que nos está diciendo es que y no sería cota inferior de b, lo cual es una contradicción porque estamos suponiendo que y es cota inferior de b. Por lo tanto, como esta contradicción surgió al suponer que y es mayor o igual que 5 por la tricotomía del orden de los reales, lo que tenemos es que y es menor estrictamente que 5. En este caso, lo que tenemos es que y pertenece al intervalo abierto 2, 5. Como el orden de los reales es denso, esto lo que nos quiere decir es que entre dos reales diferentes hay uno en el medio, siempre estrictamente hablando. Como tenemos que 2 es menor que y, por esta densidad, entonces existiría un un número real z que está en medio de 2 y de y. Como y es menor que 5, entonces lo que tenemos es que este real z está en el intervalo 2, 5. Nótese que como z es menor estricto que y, por la tricotomía del orden de los reales, lo que tenemos es que y no es menor o igual que z. Por lo tanto, tendríamos que y no es menor o igual que un elemento del intervalo abierto 2, 5, por lo tanto, y no sería cota inferior de b, lo cual es una contradicción. Muy bien. Por lo tanto, esa contradicción surgió de suponer que no se tenía que y es menor o igual que 2. Por lo tanto, sí se tiene este hecho y de esta manera tendríamos que 2 es cota inferior de b y es la más grande de las cotas inferiores, por lo tanto 2 es el ínfimo de b. Haciendo un argumento similar, podemos demostrar que 5 es el supremo de b, lo cual dejamos como ejercicio. Muy bien. Bueno, veamos entonces ahora un segundo ejemplo. Tomemos X un conjunto no vacío y tomemos P el orden de contenencia definido en el conjunto partes de X, el cual es un conjunto parcialmente ordenado. Tomemos B una colección de subconjuntos de X que es no vacía. Muy bien. Veamos cuáles son el supremo y el ínfimo de esta colección B. Por un lado, nosotros sabemos que la intersección de todos los elementos A que pertenecen a B están contenidos en todos los A que pertenecen a B. Es una propiedad que nosotros ya vimos en clase hace un buen tiempo, propiedades de la intersección de familias de conjuntos. Y como cualquier elemento en B es subconjunto de X,
Entonces, por la transitividad y la contenencia de conjuntos, tenemos que dicha intersección es subconjunto de X, por lo tanto, dicha intersección pertenece a partes de X, es decir, pertenece al orden parcial que estamos trabajando. Y por la observación anterior, entonces, tenemos que dicha intersección es una cota inferior de B en nuestro orden parcial partes de X, ordenado con la contenencia. Muy bien. Ahora, analizando la unión de dicha familia de conjuntos B, tenemos que para todo A en B, la unión de los elementos en B contiene A. Y como A está contenido en X para todo elemento A en B, porque B es un subconjunto de partes de X, entonces por propiedades vistas ya en clase anteriormente, la unión de los elementos A en B está contenido en X. Por lo tanto, dicha unión pertenece a partes de X. Como consecuencia de todo esto, podemos decir que la unión de los elementos A en B es cota superior de B en nuestro orden parcial partes de X ordenado con la contenencia. Muy bien. Por otro lado, si tomamos Y en partes de X, cota inferior de B en nuestro orden parcial que estamos considerando, esto quiere decir que Y está contenido en A para todo elemento A en B. Y por propiedades vistas de la intersección de familias de conjuntos, tenemos que Y está contenido en la intersección de todos los elementos de B. Por lo tanto, como la intersección de los elementos en B es una cota inferior de B y es la más grande de todas las cotas inferiores en este orden, por lo tanto dicha intersección es el ínfimo de B en nuestro orden parcial partes de X ordenado con la contenencia. Por otro lado, si tomamos Z en partes de X, cota superior de B, esto nos quiere decir que Z contiene a todos los elementos A en B. Por lo tanto, por propiedades vistas de unión de familias de conjuntos, dicha unión está contenida en Z. Como nuestra unión, como dicha unión de los elementos que están en B, habíamos visto que es una cota superior de B y por lo analizado anteriormente es la menor de las cotas superiores de B, tenemos entonces que dicha unión es el supremo de B en nuestro orden parcial partes de X con la contenencia. Con esto finalizamos entonces nuestro cálculo de el supremo e ínfimo de una familia de conjuntos en partes de X. Bueno, muchísimas gracias por su atención. En próximos videos discutiremos un poquito la noción de cardinal y también la noción de conjunto finito y conjunto infinitos. Y vamos también a analizar algunos teoremas clásicos referentes a estos temas. Muchas gracias.